Queridos hermanos, el domingo siguiente al día de Navidad, concluyendo ya la que llamamos octava de Navidad, celebramos siempre la solemnidad de la Sagrada Familia. Los pastores habían ido corriendo a ver al niño, pero al niño no le encontraron solo. Corrían a la búsqueda de Dios y se llevaron la sorpresa de encontrarse con una familia. La familia es el lugar en el que Dios ha querido venir al mundo. Fijaros, la Iglesia, yo creo que pocos dudarán de ello, pues por muchas circunstancias se ha ido convirtiendo en la gran defensora de la familia, de sus valores, de la institución familiar ante la sociedad. Incluso hemos acuñado un término que dice: prediquemos el Evangelio de la familia y de la vida, predicar el Evangelio de la familia y de la vida. Ahora, si os fijáis en el Evangelio, no se recuerda ningún discurso sobre la familia, sobre lo que es la familia, no. Lo que sí que se encuentra en el Evangelio no es un discurso sobre la familia, se encuentra un acontecimiento que vale por todos los discursos. Y el acontecimiento es que Dios ha querido nacer en una familia humana. Menudo acontecimiento es ese. Y de esta manera consagró a la familia como el primer camino de encuentro con Dios. Es el lugar privilegiado de nuestro encuentro con Dios. La familia se ha convertido en el icono de Dios, icono de la Trinidad. Dios es Trinidad, es comunión de amor, y la familia, salvando las distancias, es una expresión de esa comunión del amor intratrinitario. Sin pretender buscar palabras teológicas así de precisas y que a veces nos resultan un poco difíciles de entender, y atreviéndome a expresarme con unas palabras coloquiales, Jesús se encontró en la familia de Nazaret junto con María y con José. Se encontró amado y querido como se encontraba antes, desde toda la eternidad, en el seno, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Esa comunión que tenía intratrinitaria, de otra manera, humanamente hablando, la encontró también en la familia de Nazaret. Se sintió en casa. Jesús se sintió en casa. No le pareció tan extraño esa comunión que encontró, porque estaba habituada a la comunión intratrinitaria, en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran comunión, eran familia. Jesús, en ese portal de Belén, se encontró en casa. Dice el Evangelio que Jesús crecía en estatura, en sabiduría. Ese niño Dios creció, se sometió a la ley del crecimiento humano en el seno de una familia. Aprendía de sus padres. Se sentó en un pupitre y aprendió de ellos, y se sometió a la ley humana del crecimiento. Es verdad que en cuanto Dios tenía una ciencia divina, que era omnisciente, sí, pero en cuanto hombre, sin hacer trampa, para entendernos, sin hacer trampas, se sometió a la ley del crecimiento con todas las consecuencias, y aprendió de sus padres, aprendió de María y de José. Yo más de una vez he solido pensar lo siguiente, ¿no? Cuando escuchamos predicaciones de Jesús, ¿hasta qué punto cosas que Jesús nos predica las ha recibido Él del Padre, de esa sabiduría que el Padre comunica plenamente al Hijo, o hasta qué punto ciertas cosas que Jesús nos predica las habría aprendido, humanamente hablando, de María y de José? Seguro que todo eso está mezclado, está integrado. Lo humano y lo divino están plenamente integrados en Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús nos dice: cuidad de hacer las cosas delante de la gente para ser vistos, que no se sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. ¿Eso Jesús de dónde lo había aprendido? ¿No puede ser quizás que se fijase en la discreción de José, en la humildad de José, que hacía las cosas no para ser visto ante los demás, sino que obraba el bien a la sombra? ¿Cuántas cosas, cuántas predicaciones de Jesús habrá aprendido de José y de María?
Lo humano y lo divino están plenamente integrados. Y en la familia, lo humano y lo divino se integra plenamente. El lema de la jornada de este año, del Día de la Familia, tiene la siguiente formulación: familia y parroquia, respuesta a la soledad. Respuesta a la soledad. Santa Teresa de Calcuta decía ella que la soledad y el sentimiento de no ser querido es la pobreza más terrible. La soledad y el sentimiento de no ser querido. No hay una pobreza mayor que esa. Hay un dato que es llamativo verdaderamente, y es que en España 1 de cada 4 hogares, en él habita una persona sola. Hay cerca de 5 millones de personas en España que viven solas. Y en las últimas 2 décadas es una cifra que se ha triplicado, lo cual quiere decir que el crecimiento hacia una sociedad en la que la soledad tiene un lugar, pues, está mucho más dimensionada que la que estaba anteriormente, todavía puede ir increciendo, ¿no?, en los próximos años. Claro, es verdad que la soledad en sí misma no es contraria a la dignidad del hombre. La soledad también puede ser un momento de riqueza. La soledad puede ser el ámbito para cultivar nuestra interioridad, para descubrir la presencia de Dios dentro de nosotros, para saborear muchos dones que a veces necesitamos la intimidad y la interioridad para poder saborearlos, ¿no? La soledad en sí misma no es mala. Pero precisamente alguien ha definido la soledad en el sentido negativo de la palabra como la falta, la incapacidad de intimidad, la incapacidad de poder disfrutar de nuestra intimidad. Y entonces es cuando la soledad ciertamente es dañina. Puede haber personas que estén compartiendo piso con mucha gente, pero no tengan intimidad, y su soledad es verdaderamente profunda. No nos engañemos. Aunque podamos decir en algún momento determinado que la soledad es buena para enriquecernos, para el encuentro con nuestra interioridad, la soledad es muy hermosa, pero si se tiene a quien decírselo. De lo contrario, no es tan hermosa. Dios no nos ha llamado únicamente a vivir, sino a convivir, y nos ha llamado a la comunión. Por eso, pues este devenir, el devenir de la sociedad, en términos globales, obviamente, y sin estar entrando a juzgar situaciones particulares, el devenir de la sociedad hacia una cada vez mayor soledad es un drama. Es un drama, un reflejo de la crisis interior del hombre, en la que la crisis familiar, obviamente las rupturas, la multiplicación de las rupturas familiares, pues son un factor que incide grandemente en esas cifras tan preocupantes. Fijaros que el lema decía familia y parroquia, respuesta a la soledad. Y es que también tenemos un reto como Iglesia, ¿no? Creo que como Iglesia estamos llamados a ser un lugar que ofrezca un lugar de encuentro para las personas que especialmente viven solas. Creo que una parroquia, una iglesia viva, tiene que estar atenta al drama de la soledad, tiene que ser un sitio en el que nos encontremos todos a gusto, viviendo en familia, sintiéndonos acogidos. Tal vez debiéramos de cuidar mucho más el ministerio de la acogida en las iglesias. El ministerio de la acogida. Voy a compartir que no hace mucho tiempo tuve una conversación con un inmigrante que había venido, ¿no?, pues a vivir entre nosotros no hace mucho, y claro, a él le llamó mucho la atención pues que había venido a su parroquia. Luego me dijo también que había estado aquí en la catedral, y claro, pues me dice, cuando fui, no sé, nadie me acogió,
nadie me saludó, nadie me dijo puede sentarse aquí o bienvenido sea. A él le llamó profundamente la atención nuestra frialdad en nuestra forma de expresión en las relaciones humanas, el hecho de que no nos saludemos, no nos acojamos, no nos preguntemos por bienvenido, está usted recién llegado, no sé, una palabra de acogida, ¿no? Le llamó profundamente a él la atención nuestra forma tan fría de ser en nuestras relaciones. La verdad es un reto el de decir la parroquia, la iglesia, la comunidad cristiana es un lugar en el que nos sentimos acogidos en esa llamada a ser comunión viva entre nosotros, a superar ese mal moral de la soledad a la que parece que esta sociedad nos aboca. Es un reto el que seamos acogedores en todos los ámbitos de la vida, pero también especialmente en el ámbito de la vida de la Iglesia, ¿no? Vamos a pedir por todas las familias. Quiero remarcar, y por eso también he querido hacer una mención al Centro de Orientación Familiar de la Diócesis. Creo que una de las joyas que en la pastoral de la Iglesia se realiza hoy en día, y que además la realiza la Iglesia porque de manera subsidiaria, porque la sociedad ante las crisis matrimoniales muchas veces el único apoyo que ofrece es una ayuda para separarse con facilidad. Con perdón de la expresión, como se dice, separarse de buen rollo. Pero es un drama.